Bienvenidas, bienvenidos a esto que en algún momento decidimos llamar Sala de Espera, acá acompañada de mi compañera Laura Ferraris. ¿Cómo le va? Buenas noches, David, a vos, a toda la gente que nos acompaña hoy en el estudio, porque hoy vinimos. Hoy le pusimos el cuerpo. Bueno, tenemos un programa cargadito, mucha info, invitados, entrevistas, temas interesantes, debates que hay que dar. Sí, viene el abogado Javier Alamino para charlar un poquito de la reforma laboral que propone este gobierno dentro de su paquete de leyes o su ley ómnibus o su ley bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. De bien, siempre de bien. Siempre de bien. También vienen los pibes del Consejo Provincial en materia de consumo problemático, Pablo Carricondo de Casa Pueblo y Melina Pelayes de Red Puentes, a charlar un poquito de el proyecto de ley que están presentando sobre la emergencia provincial en materia de consumo problemático. Y también viene súper renovada Vale Valeria con una nueva chacrita. Hoy nos va a hablar de España, nos va a tratar de desburrar por ahí un poco, de clarificar algunos puntos. ¿Y qué anda pasando con las derechas y con las ultraderechas y más y cuestiones de ese tipo? Eso es más o menos el contenido que tenemos para hoy. Así venimos hoy. Como Vale Valeria, recargados con un montón de cosas. Si estás ahí del otro lado, nos estás viendo, nos podés seguir en nuestras redes sociales. En Facebook y en Instagram aparecemos de la misma manera. Sí, saladespera.sj. Excelente. Y acá el equipo que nos rodea a nosotros, que le ponemos la carita a la situación, pero de ninguna manera somos los que más trabajamos para que esto salga a flote. En la operación técnica puesta al aire, si es que se puede, y otras cuestiones ahí. Los botoncitos y las perillitas. El señor Francisco Pulpo Torres. En la producción y otras hierbas, Pamelí. En redes sociales, Martina Lucero. Vale Valeria, que anda dando vueltas por allí. Sí, preparándose un tecito porque venía como con mucho frío. Ahí está fresca la noche. Está fresca, está dura. La señorita Ramonerita, Laura Ferraris y el que les habla, David Alós. Esto que les presentamos es Sala de Espera. Día 11 del conflicto, el campamento de la policía en el comando radioeléctrico no se mueve porque están esperando que el gobierno les dé la solución que les prometió. La semana pasada les dijeron, muchachos, el gobierno le dijo a los policías, muchachos, la situación así es insostenible, por favor, bajen las pretensiones y háganos una contrapropuesta. Se bajaron aproximadamente al 80%, pero después el gobierno nunca les respondió. Aquí bajo el sol de mayo en la docta para reiterar esa convocatoria, para volver a extender los brazos fraternalmente e invitarlos a todos a que tomemos conciencia del enorme desafío que tenemos por delante, de sacar a nuestra nación de la decadencia y de volver a poner en el camino de la prosperidad. Eso es lo que estoy haciendo hoy. Tenemos que darle gracias a la hija que permitió que viniera porque estaba, digamos, con una festividad muy importante y nos permitió que Toto venga a estar con nosotros, este crack que tenemos del ministro de Economía. En el comunicado que ustedes están viendo se habla, Dominique, de diferencia de criterios importantes. El motivo de esta decisión es la diferencia de criterios y expectativas en la marcha del gobierno y las tareas encomendadas. Fuerte esto. Para que yo pueda cumplir con la función que me encomendó el presidente, que es coordinar el trabajo de los ministros alineados a la política nacional y a los intereses políticos de otros sectores y de... Compañeras, compañeros, hoy la educación, las y los docentes
soportamos un ataque brutal. La política de Milei es una avanzada integral contra la educación pública. El compromiso firme de todos los presentes es decirle un rechazo muy fuerte de la provincia de San Juan, tanto a la ley de bases como al DNU, y el compromiso de movilizarnos cuando la ley de bases se trate de mencionar en la nación. Yo dejo actuar a la justicia, yo no sé obviamente cuál es la situación de cada uno de los que están en su faz, digamos, lo que es privado, lo que es personal. Obviamente nosotros somos la única provincia que tiene el Ministerio de las Mujeres, de Género. Así que mi posición en eso es muy claro, es muy clara. Lo que sí digo es que si yo voy o no voy, no estoy sacando un fallo judicial porque no es mi función. Sancionadas ambas leyes como muestra de buena voluntad, podremos empezar a trabajar en un documento común, basada en estos 10 principios esbozados previamente, para así, el 25 de mayo de este año, reunidos en la DOCTA, podamos dar inicio a una nueva época de gloria para nuestro país. Ayer te enteraste y te enojaste, y si no te enojaste ayer te vas a enojar hoy. Te enteraste de que el gobierno tiene guardados, tiene arrumbados, tiene abandonados 5 millones de kilos de alimentos. Los tienen distribuidos en galpones de lo que era el Ministerio de Desarrollo Social, que hoy es el Ministerio de Capital Humano. Parte de los alimentos que están en los galpones, si se están repartiendo, se estarían muriendo en la calle y no se falta. Yo te lo digo, la gente no se va. Y bueno, si no llegara a fin de mes ya se hubiera muerto. Presentó un nuevo logo, no sé si lo viste, María. Ah, lo vi. Un logo que tiene una característica muy particular, ¿no? No sé si tenemos un posteo en la red social X que hizo el legislador Ramiro Marra, porque fíjense el logo y fíjense el sol del logo que presentó el gobierno de Javier Milei. Mirá, lo tenés ahí a tu altura. Es entrecejo fruncido. El gobierno argentino anunció el lunes 20 de mayo que las redes sociales y los portales web de los medios públicos serán suspendidos hasta que se definan los nuevos criterios que la administración de Javier Milei desea implementar. A partir de las 0 horas del martes 21 de mayo, los canales de difusión de la televisión pública y Radio Nacional dejarán de emitir información como parte de un plan de reorganización y reestructuración. Tranquilamente, me pueden decir, bueno, ¿y qué culpa tengo yo de que este sistema sea tan bueno y tan práctico? Yo no manejo la economía, yo no tengo un cargo público, no soy el dueño de una multinacional. Si un servicio me facilita la vida, lo consumo. ¿Qué? ¿Está mal? Y yo tranquilamente les puedo decir, sí, está mal. Vos estás mal y vos estás mal. Ustedes están mal. Todo el maldito sistema está mal. La política y las empresas siempre nos pueden cagar, pero ayudémonos entre nosotros. Y comenzamos el segundo bloque de Sala de Espera. Ya la semana pasada empezamos a charlar un poco de la ley bases y del pacto que no fue pacto y del pacto que necesitaba la ley bases para que fuera pacto y la ley bases nunca llegó y bueno, todas esas cuestiones, la ley base que dicen que el miércoles tiene dictamen. Y que tiene nueva versión además en el medio, que claro. Vaya a saber con qué nos van a sorprender una vez más estos muchachos. Sí, tienen esa capacidad de poder sorprendernos cada vez más. Nunca a favor nuestro igual. No, bueno, ya lo dijo el flamante jefe de gabinete de Milei, Guillermo Francos, que él tiene 3 tareas. Una es acercar los partidos políticos de la oposición, que son muchos, que son todos, y que además el partido más minoritario de la Argentina, La Libertad Avanza. Su segunda tarea es alinear a los ministros a la política nacional y, como tercera tarea y más importante,
responder a los intereses políticos de otros. Y lo dejó ahí. Y es como, bueno, esos otros redactaron la ley, el DNU 7023, ahí entrarían los intereses de los otros. Claro, sería. ahí aparecen los intereses de los otros. ¿Viste? Pero ni eso, te dice, con Macri era más fácil, porque sabías quién eran los amigos, quién eran los otros, claro, sí, quién era todo. Sí. Con este es como, son los tapados. Claro, todo el tiempo, no sabes qué puede aparecer de ahí. Bueno, pero la semana pasada hablamos del RIGI, del régimen de incentivo a las grandes inversiones, y esta semana decidimos hablar de otro tema. Tema muy importante, claro, digamos, que nos afecta a todo eso. Y que según el gobierno nacional es de suma necesidad para el país tener esto que algunos llaman reforma laboral, pero ellos prefieren una vaselinada más linda como modernización del empleo y del sistema laboral argentino. Pero como la semana pasada dijimos que no estábamos tan preparados para hablar del RIGI, invitamos a alguien que pudiera charlar bastante de eso. Esta semana decidimos también traer a Javier Alamino. Él es abogado, está aquí en nuestro estudio, está muy ansioso por contarnos, por explicarnos de qué... Los beneficios los beneficios que nos trae. De los que vamos a poder gozar cuando aprueben esta hermosa ley, que de hecho dicen que algunos peronistas que supuestamente iban a votar en contra, pareciera que andan como con ganas de levantar la mano. Pareciera. Uno muy cercano y de esta provincia, de hecho. Si le parece, le damos aire a Javier. ¿Cómo le va, abogado? Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás, primero? Bien. ¿Bien? Creo que la primera pregunta, y que es la pregunta de rigor, es ¿hay algún beneficio para los trabajadores en este planteo de la reforma laboral? Y mirá, la verdad que no. Esto que vos recién hablabas de esta palabra de modernizar, digamos, el derecho laboral, digamos. No, la modernización no ha llegado todavía a los trabajadores con este gobierno. Fíjate que arranco por el problema de fondo, que es, hay una idea de que los derechos laborales y en general los derechos sociales, ¿no? Porque podemos incluir el tema de salud, educación, etcétera, son costosos, digamos. Hay una idea de que eso implica que, bueno, que alguien tenga que poner el dinero, que alguien tenga que pagar lo que otro goza, digamos. Bueno, esa idea es falaz, porque en realidad si uno analiza, todos los derechos son costosos. O sea, vos fíjate que este gobierno defiende el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, digamos, que es el latiguillo, digamos, que aparece en todos los documentos públicos ahora, el año de la vida, de la propiedad, de la libertad. Y vos fíjate que esos derechos, que son derechos del liberalismo, digamos, implican costos. Si vos querés defender las propiedades privadas de quienes tienen propiedades privadas, necesitas una policía. Seguridad, claro. Necesitas una estructura policial, bueno, patrulleros, combustible para patrulleros, funcionarios, etcétera. Armas, digamos. Necesitas una justicia. Digamos, quien se ve violado en su propiedad privada y va a reclamar, tiene que ir a la justicia, donde hay jueces, secretario, prosecretario, bueno, toda una estructura. Entonces todos los derechos implican costo. O sea, los derechos electorales, ni hablar, lo que sale en una elección. Entonces es falso, digamos, creer que los derechos sociales son los únicos derechos que implican costo. Bueno, el mensaje justamente va direccionado a que la gente crea que esos son los únicos derechos que implican un gasto. En realidad cualquier derecho, aún los que ellos defienden, implican gastos. Y sí, específicamente de los derechos laborales, Adorni, cuando le preguntaron ya en el DNU 7023, que algunos periodistas le preguntaban acerca de cómo se caían conquistas laborales, Adorni contestó que lo que para los sindicatos dicen que son conquistas de los trabajadores, él lo ve como una derrota de la Argentina, o cada una de la conquista de la que hablan es una derrota más para la Argentina. Digo, hay un sesgo de que la Argentina no debería garantizar derechos como Estado o como país, ¿no? Claro, derechos sociales. Derechos sociales, sí. Porque, por ejemplo, el derecho a la propiedad, uno dice el derecho a la propiedad, el sagrado derecho a la propiedad que en nuestra Constitución estuvo tan presente que estuvo en 3 artículos, digamos, imagínate. La Corte Suprema de Justicia, en varios fallos, ha dicho que cuando hablamos de propiedad privada,
incluimos en la propiedad privada los salarios de los trabajadores. O sea, el trabajador en general la única propiedad privada que tiene es el salario, porque muchos no tienen una casa, digamos, no tienen auto. Entonces, sin embargo, digamos, con la devaluación de diciembre, con la inflación, hasta el día de hoy, digamos, los salarios se han licuado de tal manera que sería absurdo pensar que la única propiedad privada que tienen los trabajadores no ha sido afectada, digamos. Entonces, ahí tenés otra falacia más, digamos. Entonces, la idea de que el empresario o el empleador, digamos, le va mal por culpa de los derechos de los trabajadores es errónea, digamos. En todo caso, si un empresario le va mal es porque no vende, porque no hay una cantidad de consumo necesario para que le vaya bien, digamos. Y creo que la historia se ha demostrado, siempre que se ha flexibilizado el derecho laboral, de ninguna manera ha mejorado la producción, la industria o el comercio de un país, digamos. Tenemos el ejemplo de los 90, digamos, más claro imposible, que se flexibilizó el derecho laboral y de ninguna manera los trabajadores se vieron beneficiados. En esta cuestión creo que hay mucho desconocimiento y hay mucho laburante defendiendo empleador, sería mucho empleado defendiendo empleador. De hecho, el gobierno no es muy claro, porque diputados, por ejemplo, planteaba que los empleadores tenían miedo de contratar, pero el secretario de Trabajo de la Nación, cuando tuvo que hablar en frente del Senado, dijo que los que no querían ser contratados en blanco eran los empleados, que le pedían a los trabajadores que no los pongan en blanco porque se garantizaban 3 veces la indemnización, y otros porque no querían perder el plan. Sos un abogado que se dedica al derecho laboral. ¿Vos ves esas situaciones en los trabajadores? No, lo que tiene que ver con trabajo temporario, sobre todo en el campo, sí es cierto que, digamos, que hay mucha gente que no quiere estar en blanco para pagar el plan, pero eso es un problema, digamos, que el gobierno no ha sabido nunca, digamos, este gobierno, incluido los anteriores, generar un sistema, un mecanismo para que eso no suceda. ¿Qué pasa cuando se le da la baja, o el alta, mejor dicho, a un trabajador en el campo? Pierde la asignación por unos meses y hasta que se le reactive nuevamente posterior pasa un tiempo. Bueno, es un problema que se arregla muy simple con algún mecanismo, digamos, que se soluciona ese problema, digamos, pero no es culpa del trabajador. Y en todo caso, también es un problema de que se pagan salarios muy bajos. Si vos cobras muy poco en la viña, digamos, para cosechar, y sí, la verdad que si yo cobro una serie de planes sociales, digamos, que no son muy altos, pero que en comparación con un sueldo bajo del campo prefiero garantizarme, digamos, ese plan social, el problema es que se paga poco, digamos. Eso es lo que tiene que ver con el campo. Lo otro que dijiste, lo otro que mencionaste recién, de que habían trabajadores que preferían para cobrar más indemnización, es absurdo, digamos. Yo claro, no he visto nunca de que un trabajador esté especulando, digamos, cuando finalice el vínculo laboral en negro, ir a un reclamo laboral. Porque en general los trabajadores, la gran mayoría de los trabajadores no inician juicio laboral. Si vos analizás los trabajadores que dejan de trabajar en una empresa y luego reclaman, no sé qué porcentaje, debe ser menos del 10%. La mayoría deja de trabajar y se va a su casa. Son pocos. Yo como abogado, digamos, muchas veces uno trata de convencer al trabajador de que tiene un derecho, que se le ha violado ese derecho, que tiene que reclamar, y muchas veces por distintas cuestiones, por algún vínculo hasta afectivo con el patrón, digamos, por vergüenza, no reclama. Entonces, la mayoría de los trabajadores no, en negro, digamos, no reclaman. O sea, eso que va a especular con trabajo en negro para después, como si los trabajadores conocieran a la perfección todas las leyes, las que establecen multas por trabajo en negro. Eso es un absurdo. Claro, de hecho hay como una contradicción en muchas cuestiones, como te hablan de esto de la industria del juicio laboral o la industria de la indemnización, pero por otro lado en la sociedad está mal visto hacerle juicio a tu patrón o a tu ex patrón. Es como que hay como un prejuicio frente a eso, como bueno, pero a él te dio trabajo. Claro, sobre todo en algunos ámbitos, por ejemplo, una empleada doméstica. Que genera un vínculo, digamos, sobre todo cama adentro, pero en general las empleadas domésticas, es muy difícil que una empleada doméstica inicie un juicio laboral, que mande un telegrama, porque está la cuestión, ¿viste? Le cuidó los hijos al patrón, etcétera. Es muy difícil. En el campo es muy difícil, en el campo, digamos, como que subsisten todavía relaciones semifeudales, digamos, entonces el patrón es el patrón, pero al mismo tiempo es la persona que si te enfermas te lleva al médico, digamos, entonces a lo mejor no pasa tanto en los grandes diferimientos, digamos, pero en el pequeño productor del campo pasa eso. Entonces, en algunos sectores muy fuerte. En otros a lo mejor no tanto, digamos, pero después está el miedo a que si vos reclamás, ese empleador, digamos, con sus contactos va a impedir que vuelvas al mundo del trabajo, por lo menos en ese rubro. Eso también repercute mucho.
Bien, y metiéndonos por ahí más en la reforma en concreto. Creo que hay mucho para hablar, que eso, digo, esto de las pymes de los colaboradores, por ejemplo. Yo todavía no termino de entender realmente, o sea, después de haber leído artículos y cuestiones, no termino de entender si la intención de esto de acompañado con el paquete fiscal de subir los monotributos, si hay una intención de que sea más barato para el patrón pagarle el monotributo al empleado que contratarlo. Mira, primero que con esta reforma que todavía no sale, falta la media sanción, ni siquiera tendría que pagarle el monotributo al empleado porque el empleado se lo pagaría solo. Claro. Claro, esa cuestión, o sea, totalmente va a ser más barato. Imagínate un empleador que tenga hasta 5 trabajadores, más allá que la ley no nos tome como trabajadores, que tenga 5 empleados, esos 5 empleados no van a ser considerados trabajadores, si sale esta ley, van a ser considerados colaboradores y por lo tanto no van a tener ningún derecho. No van a tener derecho a descansar el domingo, no van a tener derecho a las 8 horas diarias, a las vacaciones, al aguinaldo, digamos, a cualquier derecho laboral. Y por supuesto que obviamente el empleador se ahorra no pagar las contribuciones al sistema de seguridad social, que son más o menos un 40, 50% más de lo que paga. O sea, si un salario, ponele 100 pesos, el costo es 140. Más o menos, aproximadamente. Entonces, totalmente se ahorra, pero no solamente se ahorra eso, sino que además si lo despide no le paga indemnización, porque no tiene derecho a recibir. Porque no lo despide, en realidad. Si trabaja hora extra no tiene derecho a pagar hora extra, si se enferma no hay licencia por enfermedad, si se accidenta no hay una RT que va a cubrir ese accidente, o sea, a los efectos laborales no es considerado trabajador. Eso, digamos, es totalmente inconstitucional. Digamos, esta cuestión se va a judicializar, digamos, por más que salga. Los trabajadores con sus abogados van a ir a los jueces laborales y yo entiendo que cualquier juez laboral, ni siquiera te estoy hablando de un juez laboral pro trabajador, creo que cualquier juez laboral va a declarar por lo menos este aspecto inconstitucional porque imagínate que el artículo 14 bis de la Constitución establece que todo trabajador tiene derecho a vacaciones, licencias, etcétera. No dice todo trabajador salvo que existan 5 colaboradores en una empresa. Esto es totalmente inconstitucional y por lo tanto es nulo, digamos. Y en cuanto a el sistema de la UOCRA, del fondo de despidos, o sea, hay como mucha versión que te hablan de que quieren ir a un sistema yankee donde hay como más movilidad de empleo y desempleo sería. Pero primero me permito dudar si en Estados Unidos es tan simple conseguir trabajo, primero y principal, pero después digo, ¿hay un beneficio para aquel que es despedido estar en un régimen más parecido al de la UOCRA que al régimen de la Ley de Contrato de Trabajo, por ejemplo? Nuestra Constitución establece lo que se llama la protección contra el despido arbitrario. Bien, el artículo 14 bis, protección contra el despido arbitrario. O sea, es decir, la Constitución le ordena al legislador, digamos, al Congreso, que lo proteja. No dice cómo, dice protéjalo. El Congreso en su momento dictó la Ley de Contrato de Trabajo que establece un mecanismo de protección que podría haber hecho otro, digamos, pero estableció que es el de la indemnización. Entonces yo te puedo despedir, pero te tengo que pagar. ¿Bien? Podría haber elegido otro, por ejemplo, en Italia hubo uno que era directamente vos no podías despedir a alguien salvo que hubiese una causa. Si yo encuentro a mi empleado robando, lo despido. Si no tengo causa, no lo despido. Bueno, los sistemas varían, pero el nuestro es el de la que se conoce como indemnización tarifada. ¿Cómo lo protegéis? Bueno, si yo te tengo que echar a vos, pero para echarte tengo que desembolsar una cantidad de dinero, tengo que romper el chanchito para pagarte. Lo pienso 2 veces. Y lo pienso, digamos. Ahora, ¿cómo es el sistema de la UOCRA? Que es el sistema del Fondo de Cese Laboral. Digamos, mensualmente se va en un pozo, o sea, en una cuenta bancaria, se va depositando un dinero, que una parte lo deposita el empleador y otra parte lo deposita el trabajador, y se va generando como una bolsita, digamos, ahí de reserva,
Entonces llegaba el momento cuando el trabajador lo despiden, sea la causa que sea, ya sea con causa, sin causa, lo que fuere, el empleado ya tiene en esa cuenta bancaria un dinero para afrontar ese despido. Obviamente que si yo ya tengo ese dinero, lo tengo en una cuenta bancaria, no me va a temblar, digamos, el pulso para despedirte. Con lo cual no hay una protección en los términos que establece el artículo 14 bis. Es el sistema de la UOCRA. El tema de la construcción es particular porque las obras obviamente comienzan y terminan con la obra misma. Entonces es obvio que los trabajos son todos temporarios y tiene sentido, digamos, el sistema del Fondo Social Laboral en la construcción. Pero en un trabajo que aspira a ser permanente, digamos, un sistema de esta característica desvirtúa, digamos, toda esa permanencia y lo que va a generar en la práctica es despido, digamos. La pregunta tuya es, bueno, si en Estados Unidos existe esta cuestión de esta facilidad de salir de un trabajo y entrar a otro. Yo no sé si existe o no, pero si existe no tiene que ver con la legislación laboral. Tiene que ver en todo caso con que hay una economía funcionando, digamos, que me permita absorber a un trabajador que es despedido de otra empresa, digamos. No tiene que ver con la flexibilidad o no del... En Europa existe un sistema, sobre todo en Italia, en España también, parecido al nuestro, y sin embargo también hay trabajo, digamos. O sea, no tiene que ver el derecho laboral. Ahí va otra cuestión, ¿no? Que creo que un poco al principio de la entrevista lo decía. Sí. Digo, ¿cuál es el incentivo para contratar a trabajadores? Digo, sin conocer mucho, ¿no? Sí. Si hay más producción, hay más trabajo y no tiene que ver, no importa qué legislación laboral hay, nadie se va a perder de ganar plata. Claro. Aun cuando signifique perder el 40% en costos de contratar a un laburante. De hecho, fíjate las grandes empresas. Se me ocurre una empresa minera, no sé, Barrick, por ejemplo. No tienen problema en indemnizar cuando despiden. Claro. O sea, cuando llega el momento, te llega la carta de documento, a las 48 horas tenés depositada la indemnización. O sea, no es un problema despedir. Porque evidentemente su nivel de facturación les permite hacerlo. Entonces, el problema de fondo no es las leyes laborales. El problema de fondo es, digamos, la situación económica de un país que te va a permitir vender lo que vos fabricás o no, digamos. Pero no tiene que ver con la ley laboral. Bien. Hay como... vuelvo a lo mismo. Creo que hay un montón de cosas para hablar de la reforma en cuanto a esta cuestión. Pero por ahí me gustaría también charlarlo, cuál es la perspectiva política que vos tenés de esto. Digo, cuáles son las intenciones de fondo de esta reforma laboral, que no hay otra cuestión que quitar derechos, o en realidad, por ahí lo planteábamos con Gustavo la semana pasada, con Gustavo Gallego, en cuanto al RIGI. Sí. Hay una cuestión de volver hacia atrás como a foja cero, digamos. O sea, bueno, como revolvamos y volvamos a dar y veamos qué sale de eso, atropellando un montón de derechos adquiridos. Sí. Bueno, lo ha dicho el presidente varias veces, su modelo de país es el de 1916, creo que es la fecha que consigna, que es justamente la fecha en que la gente empezó a votar, digamos. O sea, la ley Sanz-Peña fue de 1912 y la primera elección que se aplica a la ley Sanz-Peña en 1916, que gana el radicalismo. Es decir, el problema de este gobierno es desde que la gente empezó a votar. Y si vos lo ves desde el punto de vista laboral, las primeras leyes laborales surgieron en esa época. O sea, 1901, 1905, la ley de 8 horas, la ley del descanso dominical, digamos, son las primeras leyes laborales. Entonces, claro, hay una idea de volver a ese momento. El problema es que tienen, digamos, que está el artículo 14 bis y están los tratados internacionales que están vigentes, y por más que vos dictes leyes, digamos, que retrocedas 100 años, te vas a encontrar con un obstáculo que es que necesitas para eso, para hacerlo prolijo, digamos, modificar la Constitución. O sea, mayoría que no tienen, digamos. Claro. Por ahí te pregunto más para los que están como llegando al mundo del trabajo. Una de las cuestiones que modifica esta reforma laboral es el periodo de prueba. Digamos, ¿qué cambia ahí? ¿Cómo estamos ahora y qué es lo que por ahí buscan? Bueno, el periodo de prueba hoy es de 3 meses. Y con esta reforma de sancionarse sería como mínimo de 6 meses, se duplica. Con la posibilidad de que en los convenios colectivos de trabajo lo lleven a 8 meses o al año. Básicamente, ¿qué implica el periodo de prueba? Bueno, que lo dice el propio nombre, el empleador en ese momento, digamos, si te despide el mes 2 o el mismo mes 3 antes de cumplir los 3 meses, no te tiene que indemnizar. Digamos, si constata que hay un trabajador que es idóneo para un puesto determinado,
bueno, seguirá 4 meses, 5 meses. El problema de esto es que vos imagínate, en un periodo de 6 meses, ni hablar de 8 o del año, digamos, vos contratarías a alguien por un trabajador al mes, ya le agarra o no la mano al trabajo, no hace falta 6 meses para darte cuenta si sabe trabajar o no. Entonces, en la práctica lo que va a generar, a mi modo de ver, es una especie de contratos temporales de facto. O sea, yo te contrato, estás un año trabajando, 8 meses, lo que fuere, claro, y después te digo que no me te despido, serví. no te indemnizo y contrato a otro por un año. Total, en un mes vos aprendés. Claro, pero en 8 meses a la empresa le sirve mucho más tener un empleador que está 7 meses trabajando, Totalmente. sabiendo lo que hace, digamos. Ahí hay una pregunta que en realidad, sobre todo para estas personas que están empezando a trabajar, ¿esos 3 meses Sí. son en blanco o en negro? No, son en blanco. O sea, el minuto 1, vos no podés estar 1 minuto en una empresa, en una fábrica, en una persona física que sea empleador, sin registrar. O sea, el alta en la FIP te la tienen que dar inmediatamente. O sea, tenés el derecho a cobrar la remuneración que establece el convenio colectivo. O sea, tenés todos los mismos derechos. La única diferencia es que te pueden despedir sin indemnizarte. Bien. Bueno, frente a esta cuestión, vuelvo a la pregunta. Sí. ¿A qué responde esta reforma en concreto? Más allá de esto de volver el tiempo hacia atrás. Primero que es estúpido plantear que podemos volver el tiempo hacia atrás. Es estúpido que un pueblo argentino va, digo, de hecho, frente a un derecho que no tiene ni 100 años, como es la universidad pública y gratuita, el pueblo se movilizó y, bueno, esto que tiene más años y que afecta a un caudal mucho más grande de personas en concreto, que es el trabajo en sí. ¿Cuál es ¿Qué ves que hay detrás de la intención de esta reforma? Digamos, es de público conocimiento que todo lo que tiene que ver con laboral, digamos, ya tanto el DNU, el 70 del 2023, como la ley bases, digamos, está atrás el estudio jurídico de Techín. O sea, sí, digamos, no es una cuestión abstracta, digamos. O sea, directamente el estudio jurídico de una empresa o de un grupo de empresas es el ideólogo de esta reforma laboral y lo que quiere es abaratar costos, digamos, sin ningún tipo de duda. Y siempre, digamos, la tensión entre capital y trabajo ha ido, digamos, fluctuando en función de la correlación de fuerza de un determinado tiempo, qué sé yo. En el peronismo, digamos, se avanzó con un montón de derechos laborales, digamos, luego se retrocedió con la dictadura. Pensemos que la ley de contrato de trabajo fue dejada sin efecto por la dictadura, luego se restableció, bueno, se asesinaron a abogados laboralistas, la famosa noche de las corbatas. Luego vino otro gobierno, se avanzó un poco más, luego el menemismo ni hablar, se avanzó con la flexibilización, en la etapa del kirchnerismo se recuperaron muchos derechos, se avanzó con eso, y hoy se retrocede. Entonces, en función de la correlación de fuerza del capital, digamos, y el trabajo, se va avanzando, se va retrocediendo. Veremos qué sale de esto. Habían otras cuestiones que estaban previstas en esta ley, digamos, que se eliminaron, digamos, porque no tenían consenso ni siquiera de sectores radicales, digamos, sectores dialoguistas, como se dice. Bueno, veremos qué sale de todo esto y va a ser la correlación de fuerza en un momento determinado y va a depender de las medidas que tomen los sindicatos, los movimientos sociales y la gente en general para frenar o no, digamos. Está claro, digamos, que lo que quede de todo esto va a ser, digamos, lo que el movimiento obrero permita que quede en este momento. Bien, yo, Pamela, hace como 10 minutos que me dice esta es la última pregunta, pero te voy a hacer la última pregunta. Además de este conocimiento en lo particular de haber trabajado como abogado laboral, también laburás con sindicatos. Si bien se sacó de esa reforma laboral esta cuestión de que de los descuentos compulsivos, como se le llama, creo que es importante escuchar la opinión de un abogado de lo que a vos crees que te merezca la cuestión en concreto de esos descuentos a los trabajadores. La cuota solidaria. De las cuotas solidarias, cuál es el fundamento para que existan y si realmente hay una cuestión como el discurso de este gobierno, de que es un curro del sindicato o es una herramienta necesaria del sindicato para poder defender los derechos laborales. Mira, vos sabés que yo con ese tema durante mucho tiempo tuve una posición, digamos, contraria, digamos, a la cuota solidaria, ¿no? Porque alguien que no es afiliado a un sindicato, ¿por qué tiene que aportar, no? Pero, digamos, después la experiencia me fue demostrando y la experiencia y transitar, digamos, vivir por dentro de los sindicatos, de cuál era la finalidad de eso. Y tiene que ver con que muchas veces un sindicato,
que puede tener, no sé, en un universo de trabajadores, de 10.000 trabajadores, tal vez 1.000 están afiliados, pero muchas veces, siempre, digamos, en realidad, que se consiguen conquistas laborales, que ese sindicato con esos 1.000 afiliados consiguieron conquistas laborales, digamos, esos beneficios le llegan a todos los trabajadores. No es que si yo no me afilié al sindicato, no estaba afiliado, no voy a recibir el aumento que peleó mi sindicato, lo recibo, digamos, por más que yo no pare y por más que yo no aporte el sindicato. Entonces a mí me parece bien, digamos, que obviamente hay un afiliado que aporta más, pero me parece que bien que existe un porcentaje que lo contribuya, digamos, todo el sector de trabajadores que participa de ese universo de trabajadores. Salvo que renuncien, digamos, a los beneficios que se obtienen, que eso obviamente no va a suceder, digamos. Y que no puede, o sea, que no es posible. Digamos. A mí me parece bien, estoy totalmente de acuerdo con eso. Bien, no sé si... primero agradecerte que vengas, nos parece importante, nosotros acá en Sala de Espera estamos como intentando tener como más seguido profesionales que puedan hablar un poco de lo que está pasando. Creemos que estos son momentos en los que hay que informar mucho más a la población, porque hay una discusión de si los derechos son merecidos o no, digamos, y quién merece tener derechos. Digo, en esta cuestión, por ahí lo decías, la Constitución nuestra en 3 momentos defiende la propiedad privada, pero aún así nuestro presidente genera un pacto, o quería generar un pacto de Mayo, donde habla de la inviolabilidad de la propiedad privada, en donde uno le hace preguntarse, bueno, ¿de quién? O sea, la propiedad privada de quién es la inviolabilidad, claro. Porque concretamente si ya la Constitución Nacional te lo garantiza, no habría una necesidad de hacer un acuerdo, o sea, digo, acordar algo que... No, y fíjate que no solamente se está violando la propiedad privada de los salarios, sino que si uno fuese más allá, digamos, si los trabajadores quisiesen, hoy podrían estar reclamando no solamente el salario devaluado, los trabajadores tienen, conforme al artículo 14 bis, el derecho a participar de las ganancias de los empleadores. O sea, del año 1957 que está ese derecho ahí, hasta el día de la fecha, salvo en algún convenio colectivo en particular, nunca se ha aplicado eso. Vos fíjate, demasiado buenos son los trabajadores, digamos, que están reclamando solamente el salario y no la ganancia. Bueno, Javi, muchas gracias. Gracias a usted por la invitación. Y bueno, seguramente para alguna otra cuestión estaremos en contacto. Lo que necesiten. Pero bueno, ahí seguramente lo verán a Javier Alamino también en nuestras redes, que algunas otras opiniones tiró por ahí. Quédate con nosotros. Lo importante es generar trabajo. ¿Cómo hacemos para que el hombre pueda trabajar más? Lo que hacemos entonces es pagar menos y cobrar todo más caro. Bien, la gente tiende a trabajar, pero en el caso de los pobres suele no pasar. Si gana bien, tiende pero a la vagancia, es decir, trabaja menos horas. Se pueda
bloque de Sala de Espera. Seguimos con mucha concurrencia, invitados, traemos, temas interesantes, temas importantes de los que por ahí no se habla tanto. Que la gente no quiere hablar, de hecho. Y se horroriza al escucharlo también. Es como, eso, y un montón de cosas muy prejuiciosas después. Venimos en una vorágine de discusiones de prejuicios. Está bien, hay que dar los debates que hay que dar. Sí, claro está. Bueno. Preséntelos usted que los tiene el presento. nombre, ahí tiene el machete, yo vengo. Acá lo tengo escrito. Sí. Melina Pelayes de Red Puentes, Pablo Carricondo de Casa Pueblo y Movimiento Evita. No los hemos invitado solo porque son de esas dos organizaciones, sino porque se han metido en menudo... Claro, andan ahí trabajando. Claro. ¿Vio? Esas cosas se juntan y hacen lío. Han 4 organizaciones sociales que tienen convenio con la Cedronar, en concreto la Secretaría de Prevención de vamos a decirle drogadicción, pero sabemos que no es, pero hasta el final, por lo menos nació con ese espíritu en su momento. Han creado un consejo provincial en materia de consumo problemático, y como no se quisieron quedar en la chiquita, bien, fueron a un poquito más. Claro, entonces, ¿por qué no pedir la declaración de la emergencia provincial en adicciones o en consumo problemático? Y un poco los invitamos para que rosquemos, en realidad, más para que nos cuenten, para que rosquemos. Claro. Pero eso, primero, ¿qué es la emergencia? ¿Qué es la emergencia? Bueno, muchas gracias primero, antes que nada, por la invitación. La verdad que es un gusto estar entre compañeros, estar entre conocidos, poder charlar sobre una problemática que nos atraviesa a todos y todas, que es algo de lo que venimos planteando y también que es algo que nosotros necesitamos, que nosotros y la sociedad también necesita que se problematice y que se hable. La emergencia sería actuación inmediata del Estado provincial en materia de consumo problemático. Hay una especie de desarticulación por parte del Estado nacional, pasando al Estado provincial, en relación a este tema y en relación también a otros temas más, como por ejemplo los alimentos que no llegan a los comedores. Es necesario generar esas discusiones, ponerlo en la agenda y que no pase así como tan desapercibido. Entonces, un poco eso es lo que venimos planteando, lo que venimos trabajando, y estamos ahí con una dinámica de reuniones con los legisladores, poniendo sobre la mesa la importancia de esta problemática y la necesidad también de un apoyo político general de todos los sectores partidarios, si se quiere, para que trabajemos en conjunto, digamos. Nosotros lo que planteamos es, los consumos atraviesan todas las clases sociales, todas las edades, todos los ámbitos, todos los sectores. Necesitamos que también todos los sectores, todas las áreas estén trabajando sobre este tema. Por lo que tengo entendido, esta campaña tiene un abordaje, una perspectiva del abordaje en lo comunitario, por ahí para desasnar un poco. Pablo, por ahí que nos cuentes un poco a qué se refiere este abordaje comunitario y cuál es la diferencia, si se quiere, con el abordaje tradicional en cuanto al consumo o las adicciones. Primero que nada, un agradecimiento por el espacio. Me suma a lo que decía Meli, una alegría enorme estar entre gente conocida y compañeros que venimos trabajando esto hace ya un tiempo. Y sin dudas que hay una particularidad muy grande en lo que estamos planteando con la campaña, que es poner también sobre el eje de la discusión y el eje de la mirada de lo que nosotros queremos hacer, que es netamente poner las trayectorias de vida de la persona por adelante de cualquier otra cosa. Cuando vamos a trabajar un abordaje particular, nos diferenciamos puntualmente del abordaje clínico o médico hegemónico en ese sentido, porque
tenemos una mirada donde tenemos muy en cuenta el contexto donde la persona se desenvuelve. Tenemos muy en cuenta también el contexto social, económico, donde la persona está atravesada, y no está atravesada como una persona desde el simple hecho del individualismo de la persona, sino que también forma parte de un conjunto que es la sociedad toda. En ese sentido, nosotros ponemos relevancia el abordaje desde lo comunitario, ponemos el abordaje con la mirada puesta en los pares que tiene esa persona donde se desenvuelve con su naturalidad. Y eso lleva a que también tengamos muy en cuenta la singularidad de la persona a la hora de pensar ese abordaje. Y lo hacemos desde una mirada muy cercana, desde una mirada donde el acompañamiento que hacemos lo hacemos de par a par, por eso también ya vamos a ir tocando algunas cositas desde lo que planteamos sobre los acompañantes pares, por ejemplo, donde tenemos también una mirada muy real y muy concreta, donde sabemos que la situación económica y social tampoco ayuda para que los abordajes sean efectivos. Y hoy las comunidades, si bien es cierto que Meli decía que esto es un problema de toda la sociedad y que no distingue de franjas etarias ni de clases sociales, pero sí nosotros hemos identificado que en los sectores más vulnerables el consumo ha comenzado a darse de una manera más temprana, y donde antes había algunos tipos de sustancias o de drogas ilegales de difícil acceso, hoy eso se ha revertido totalmente. Entonces, pensar el abordaje desde lo comunitario, teniendo en cuenta que las personas se desenvuelven en una comunidad, es central para que ese abordaje sea lo más eficiente posible. Y desde ahí que también nosotros, obviamente, por una mirada hasta incluso, podríamos decirlo, filosófica, por así decirlo, entendemos a la persona como un sujeto de derecho. Y obviamente, qué mejor manera de poder hacerlo de una manera comunitaria, que es encuadrada dentro de lo que es la ley de salud mental, que también tenemos mucho para aportar desde esa perspectiva con las organizaciones que estamos conformando este Consejo Provincial. Bien, ¿y cuáles son los aspectos principales de la ley, digamos, de la ley de emergencia? Bueno, no sé, Meli, ¿querés? Hacemos un ping-pong. En principio, la declaración de un estado de emergencia supone destinar presupuesto para la elaboración de políticas públicas. Digamos, lo principal de una emergencia sería eso. Pero también nosotros hemos planteado una serie de programas que estén dentro de esa ley, y en principio sería la creación o la conformación del Consejo Provincial en materia de consumo problemático, o no me acuerdo qué nombre le habíamos puesto, como de elaboración de políticas integrales de los consumos, donde haya representación de cada uno de los sectores de la sociedad, representantes por cada uno de los ministerios, direcciones, hospitales, asociaciones civiles, instituciones privadas, eclesiásticas de la iglesia, sociales, colegios de profesionales o profesiones afines, digamos, ser lo más amplio posible para que esas políticas justamente lleguen a todos los territorios y lleguen a todos los ámbitos. En segunda instancia, que nosotros proponemos dentro de la ley la creación de un programa de abordaje comunitario, esto que plantea Pablo desde una mirada, un modelo integral y comunitario, donde realmente el trabajo sea en el territorio, esté cercano con las necesidades y con las realidades, los intereses de las comunidades, es algo importante. Y desde ahí nosotros planteamos una primer línea, que sería la generación de promotores territoriales, que serían de las mismas comunidades, que puedan identificar situaciones de riesgo, de consumo, o situaciones efectivamente de consumos que necesiten ser tratadas, y la creación sobre todo de espacios sociocomunitarios donde se puedan de alguna manera recibir esas personas que están atravesando los consumos, o realizar instancias de prevención. Digamos que las dos cosas son importantes: la prevención de los consumos y la atención y el acompañamiento desde una mirada comunitaria e integral. Una de las cosas que también proponemos en la ley es
que el Estado provincial destine recursos para campañas de prevención en distintos medios de difusión, ya sea en canales tradicionales o en nuevas tecnologías, sobre todo en redes sociales, que haya un presupuesto destinado para campañas de prevención sobre todo y también del cuidado de la salud mental. Otra de las cosas que también nos parece muy interesante poder plantear y pensar en esto que también decimos de el abordaje comunitario y tener en cuenta la creación de políticas integrales. También hay dos líneas dentro de estos programas que se piensan en la reinserción laboral de las personas que están transitando una situación de consumo problemático y que por consecuencia de ese consumo ha sido excluido o expulsado del sistema laboral tradicional que todos conocemos. Y no solamente también pensamos en las personas desde lo laboral, sino que también se propone la creación de un programa o de unificación de distintos programas que tienen que ver con fomentar la reinserción educativa y la terminalidad educativa, pensando que gran parte del abanico etario que hoy nosotros podemos denunciar y resaltar en cuanto a cantidades de personas que van en la edad de la adolescencia, ¿no? Que empiezan de los 12 años en adelante. Y ahí es donde coincidimos también, que es importante poner en valor esto, que los chicos terminan abandonando la escuela y terminan cayendo en el consumo de sustancias, que eso se convierte en un cúmulo de cosas que en la parte productiva, por así decirlo, de la vida de la persona, el joven en ese momento, adolescente, no termina la escuela y tampoco puede conseguir trabajo. Entonces para nosotros es un eje fundamental fomentar la terminalidad educativa, la capacitación superior de las personas que están transitando situaciones de consumo y que también se pongan en valor la posibilidad de la accesibilidad al trabajo para estas personas. Bien, volvamos un poquito para atrás. Las 4 organizaciones que están dentro de ese consejo, como decía al principio de la nota, tienen convenios con la Cedronar. ¿Cuál es el programa que nace en ese convenio? El programa que nos nuclea, digamos, es el Programa Nacional de Atención y Acompañamiento Comunitario. Desde ahí, digamos, que todas estas CACs tengan la misma mirada, tiene que ver con un lineamiento de la Cedronar a nivel nacional que desde la gestión pasada se viene desarrollando. No tiene que ver ni con un modelo médico, mucho menos jurídico, sino con un modelo integral y comunitario. Desde ahí que nosotros estamos amparados y realizamos estos abordajes y este trabajo comunitario, lo realizamos con un seguimiento por parte de la Cedronar. También nos realizan un acompañamiento, digamos, en ese sentido para poder estar encaminados en los abordajes y en las atenciones que estamos haciendo con los pibes. Bien, por lo tanto están en el territorio, ahí. Sí. Y desde ese territorio, ¿cuál es el análisis? Digo, para llegar a pensar en una emergencia, tiene que haber un análisis crítico en cuanto a la realidad en concreto. ¿Cuál es ese análisis? ¿Qué es lo que ven en los barrios que te lleva a plantear una emergencia a nivel provincial? Una de las cosas que venimos charlando con distintos representantes de espacios políticos, ONGs, colegios y demás, es que a nivel provincial no hay un registro formal donde se ponga en valor cuál es la capacidad de acción que tiene el sistema público de salud que trabaja la cuestión de los consumos problemáticos. Nosotros, al estar vinculados de manera directa con la Cedronar, a nivel nacional se constituyó el Observatorio Nacional en Materia de Drogas, que ahí es donde se vuelcan el registro numérico de cada uno de nuestros dispositivos que tenemos adelante el programa CACS. Durante el año 2023, los cuatro dispositivos, los 4 espacios que estamos hoy conformando primeramente el Consejo, hemos tenido un accionar sobre una base de 1.200 personas mayores de 18 años que están transitando o que han transitado
situaciones de consumo problemático y que se han ido a atender a nuestros espacios. Eso tiene un número que no llega a ser totalmente completo, porque dejamos afuera de ese registro las personas que son menores de edad, por una cuestión de preservación de identidad y este tipo de cosas que tienen que ver más a las cuestiones que hacen a la reserva de la información privada de los menores. Pero ese número claramente es superior si lo tuviéramos en cuenta en el registro final. Y un dato no menor que para nosotros también nos ha motivado a poner en valor y poner en marcha esta campaña, que es que hemos visto que durante los primeros meses, los primeros 4 o 5 meses de este año, esos números prácticamente se han duplicado en comparación al año pasado. Es decir, que el contexto en el que estamos atravesando de esta crisis social y económica que hoy vemos que en el territorio cada vez cuesta más, que vemos cómo en nuestros espacios se acerca mayor cantidad de gente también a pedir alimentos y a pedir asistencia alimentaria, eso también repercute, claramente. Y no solamente repercute en índices de consumo problemático, también repercute en los índices de delincuencia en los cuales se ven atravesados nuestras juventudes y nuestros pibes, donde también vemos que el conflicto que surge entre las barriadas populares por distintas bandas que son quienes también llevan adelante el problema del narcomenudeo que hay en torno a esto, también genera conflictividad social en el territorio, y nosotros somos una caja de resonancia de eso, porque es lo que nos llega a la demanda de manera directa. Nuestros talleristas, nuestros equipos terapéuticos son los receptores directos de cómo es hoy esa situación desde el trabajo territorial, cosa que también nos pone muy en alerta, porque la situación en los barrios populares y en las barriadas más populares no es nada sencillo. Y hoy el problema de los consumos trae aparejado un montón de otras cosas que repercuten no solamente en la persona desde lo individual, sino también en su grupo familiar. Bueno, por ahí como, qué sé yo, si uno está como atravesando un consumo conflictivo o conoce a alguien que está atravesando esa situación, ¿qué recomiendan ustedes hacer y dónde puede ir? Primero que nada es para nosotros central esto de tener la posibilidad de una escucha inmediata para la persona cuando está transitando una situación de consumo o algo que les repercute en su salud mental. Los otros días cuando charlábamos con uno en uno de los programas también de la universidad, hacíamos mención que cuando llegamos a tiempo a atender una problemática de salud mental y una problemática en los consumos problemáticos, quizás estamos salvando una vida. Entonces para nosotros es muy importante que hayan en el territorio personas que tengan la formación y la capacidad de hacer esa primera escucha para atender la problemática. Cuando nosotros tenemos esa recepción, directamente hacemos un análisis, una evaluación de ingreso de esa persona y vemos cuál es el nivel de riesgo que tiene. En base a eso conformamos un mecanismo de acción inmediato con los trabajadores sociales, con las trabajadoras sociales, con el equipo terapéutico, con nuestros acompañantes, y en base a eso vamos realizando el abordaje del caso. Pero para nosotros lo más importante es poder brindarle a la persona la posibilidad inmediata de acceder a una primera escucha y luego de eso obviamente a un tratamiento terapéutico en los casos donde nosotros no podemos hacer alguna intervención más específica que tiene que ver más con los farmacológicos, cuestiones más complejas. Tenemos aceitado un mecanismo que la verdad que también es para mencionar, porque nos cuesta muchísimo lograrlo, que es una de las cosas que también debatimos y que a muchos les pone incómodo, pero nosotros lo decimos porque lo padecemos, que es poder hacer las derivaciones inmediatas al sistema de salud pública. Entendemos que no es porque sea algo que se resuelve de la noche a la mañana, sino que hay todo un problema estructural de fondo, que también es importante que debatamos sobre eso. Pero en definitiva lo que ponemos en valor primero de nuestro accionar es tener la posibilidad de darle a la persona la resolución inmediata de su caso, que es una primera escucha, luego un abordaje desde lo terapéutico, que se evalúa qué es lo que conviene más, si hacerlo desde lo individual, hacerlo desde lo grupal, con talleres de reflexión, terapias grupales, etc. Y en base a eso, después, si es necesario una tercera etapa, se hace la derivación correspondiente a los distintos dispositivos que trabajamos de manera en red. Sí, yo lo que quería resaltar de todo esto que viene planteando Pablo
es que la importancia de la generación de una red provincial, ¿no? Que no sea que el pibe o la piba va a un lugar y rebota y se cierra una puerta y se cierra otra, porque la necesidad de un abordaje, de un proceso de desintoxicación, de una situación muy emergente o urgente, tiene que ser atendida en ese mismo momento, no se puede esperar, porque corre riesgo la vida de ese pibe o de esa piba. Entonces es necesario que se realice esta red, que se ponga sobre la mesa cuáles son las instituciones a nivel provincial que están trabajando la problemática para poder profundizar, mejorar, eficientizar los tiempos, eficientizar los recursos también que se ponen en este sentido. Y también nosotros, bueno, como CACS, tenemos desarrollo en algunos departamentos de la provincia nada más. Es por eso que también dentro de esta ley se invita a los municipios a adherir, a que realicen su propia, desarrollen su propia política pública en relación a los consumos, porque nosotros estamos en 5 departamentos nada más: Capital, Rawson, me estoy quedando, tiré mucho amor. 4. Capital, Rawson, Pocito y Rivadavia, nada más. Entonces, y tenemos acceso a un barrio que podemos tener cierto alcance, porque entre la misma comunidad se va generando este sentido de pertenencia al espacio. Bueno, yo sé que ahí hay un espacio donde capaz se puede escuchar a alguien, donde pueden realizar una actividad recreativa o deportiva, alternativa al consumo, donde lo pueda ayudar con una clase de apoyo. Pero los otros departamentos, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Nos están brindando estos espacios, nos está desarrollando una política pública, nos están abriendo los clubes de manera, no digo que no se abran los clubes, sino que digo, no se está conteniendo al pibe que está atravesando una situación. En las escuelas también, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué herramienta tienen los docentes para recibir una situación? Los otros días un compañero me contaba que es docente, que estaba dando clases en un 4º o 5º año del secundario. Entró un pibe con un olor a porro tremendo que invadió el espacio áulico, y la respuesta de la institución fue: si me entero del director, si me entero quién ha fumado porro, está expulsado de la escuela. O sea, esa es la respuesta. El Estado es ese director. El Estado está dando esa respuesta que es expulsiva. Y este compañero me decía, se fue el director, y yo dije, chicos, si alguien está atravesando alguna situación que necesite ser escuchado, estoy acá. O sea, separándose absolutamente de lo que el docente o el directivo estaba planteando. Entonces, no tiene que ser una voluntad individual de que el Estado esté diciendo, si necesitan algo, acá estoy, sino que tiene que ser una política pública. Y tiene que ser en todos los ámbitos. Por eso nosotros planteamos educación, deporte, salud, absolutamente todos en ese Consejo Provincial, trabajando en la elaboración de políticas públicas. Bien, en ese sentido, la herramienta legislativa tendrá, imagino, su curso en algún momento, pero después también plantean esto de una campaña que imagino que es visibilización y sensibilización al respecto de los consumos. Por ahí cuéntenos un poco de eso, hacia dónde está dirigida, cuál es la idea de esa campaña, cuál es el objetivo y hasta dónde quieren llegar con la campaña en concreto. Nosotros venimos planteando una agenda de actividades que tiene que ver, en una primera etapa, poder brindar la información de cuál es nuestra propuesta de manera concreta en cuanto a la sanción de la ley. Obviamente que, como decíamos recién, mientras más cabezas estén pensando esto, mejor va a ser el resultado de esa propuesta integral. Por eso es que nosotros consideramos que el debate hay que darlo con todos los sectores, sin distinguir la procedencia de ninguno de ellos, y ponernos a pensar todos en un abordaje que sea netamente integral. Para eso es que venimos llevando distintas reuniones con distintos representantes de espacios políticos,
para poder empezar a discutir sobre este tema. Y estamos discutiendo con todos los espacios y nos estamos sentando humildemente, por así decirlo, con todos los espacios y plantear que esto es una necesidad real de poder construir una política de Estado. Para eso creemos que quien mejor expresa las voces de la democracia y la representatividad de la sociedad en su conjunto es la Cámara de Diputados, donde están representados todos los actores y todas las voces políticas de la sociedad. Para eso que creemos nosotros que para comenzar a discutir esto, la campaña debe comenzar primero a pensarse y a discutirse de puertas abiertas para toda la sociedad en este órgano de representatividad por excelencia. Ahora, no solamente lo hacemos desde esta perspectiva, sino que también hemos pensado una serie de actividades territoriales, que es lo que mejor sabemos hacer, que tiene que ver con la difusión permanente de lo que hacemos desde lo cotidiano en cada uno de los espacios, y además también poder plantear algunas actividades que van a ser públicas, sobre todo durante todo este mes de junio, que para nosotros junio es un mes particular porque el 26 de junio es el Día Mundial de la Lucha contra el Narcotráfico y el Consumo de Drogas. Entonces creemos que queremos llegar para el 26 con una actividad muy importante que pronto la vamos a estar mencionando, pero algo les anticipo acá, que va a ser una jornada donde vamos a poner de puertas abiertas para que toda la sociedad, quien se quiera acercar a conocer qué es lo que hacemos, de qué manera estamos tan cercanos a nuestros pibes, que conozcan nuestros equipos interdisciplinarios, que conozcan también qué es lo que fomentamos cuando hablamos de reinserción educativa y cuando hablamos también de reinserción laboral, cómo estas personas que están transitando situaciones de consumo deben salir a inventarse un trabajo porque fueron echados, porque fueron excluidos de donde laburaban, que estos pibes que a lo mejor encontraron estas respuestas, como lo que decía Meli recién de este director que lo terminó por expulsar adelante de su clase a una persona que les puede estar pasando un montón de cosas en su grupo familiar y que sin embargo recae en el consumo como el escape más cercano. Encontró, por ejemplo, en nuestros compañeros y compañeras que brindan el apoyo escolar, que brindan estos espacios de contención educativa, la capacidad de poder estudiar que en la escuela no lo tuvo. Por decir algunas cuestiones, ¿no? Vamos a estar hablando también de que vamos a realizar exposiciones de nuestros talleres deportivos, donde vamos a estar haciendo también exposiciones de nuestros talleres culturales, donde realmente vamos a mostrar qué es lo que nosotros hacemos mención cuando hablamos de integralidad. No solamente de que una persona se recupere y que tiene una mejor calidad de vida, sino que de una manera verdadera y concreta esa persona se reinserta en la sociedad. Bueno, eso lo vamos a hacer el 26, mostrarle a toda la sociedad qué es lo que nosotros planteamos cuando hablamos de un abordaje integral y de manera comunitaria. Y el día 29 también vamos a estar haciendo un evento muy importante que tiene que ver con poner en valor también todo el nivel de discusión que tienen la juventud y los jóvenes en estos temas que hacen a la salud mental. No solamente los consumos problemáticos, sino lo que hace al cuidado de la salud mental. Que muchas veces en esta sociedad que está tan hoy en día con una mirada individualista y cerrada y muy quieta sobre lo que nos pasa a nosotros y no nos movemos en nada hacia lo que le pasa al que tenemos al lado, los jóvenes hoy sí nos están demostrando que son capaces de preocuparse por el otro y que son capaces también de hablar de estos temas. Por eso es que estamos pensando para el 29 de junio una actividad donde vamos a tener a los jóvenes como protagonistas, que mucho va a tener que ver con lo cultural, con intervenciones culturales, con intervenciones de artistas que están acompañándonos en todo esto. Así que bueno, eso es un poco lo que va a ser esta campaña de acá al 29 de junio y esperemos que esto no se extienda tanto, porque si no se extiende tanto quiere decir que la ley se va a sancionar y que vamos a estar poniéndonos a trabajar en lo que más necesitamos. Si tenemos que extender la campaña, créannos que lo vamos a hacer el tiempo que sea necesario hasta lograr lo que nos hemos propuesto. Sí, tal cual. Y además, a ver, nuestro trabajo o esta campaña no va a terminar con aprobación o no aprobación de una ley, sino después, bueno, empujar para que se dé cumplimiento a lo que se está planteando dentro de esa ley.
Así que creo que tenemos un arduo trabajo. Bueno, en primer lugar, muchas gracias Melina, muchas gracias Pablo por venir. Es importante poner en agenda estos temas, pero más allá de lo que nadie quiere hablar o de las cuestiones, es importante porque te pasa al lado, todo el tiempo a alguien le pasa por al lado esto y es importante saber qué hacer y es importante que se empiece a sensibilizar a las personas de esto, el pibe en la escuela, del loco que va a trabajar y pierde el laburo porque se pasó de mambo, bueno, cómo damos una mano y que la sociedad en su conjunto y que las organizaciones sociales son una expresión de eso, se organizan para ayudar, para devolverle a la comunidad un montón de cuestiones que el Estado por ahí no solo no puede, en el sentido de que faltan políticas públicas, siempre van a faltar políticas públicas, pero después que el Estado, bueno, esta herramienta en la que todos somos parte y hay que meterle también, no es solo esperar que un gobierno, no importa el color que fuere, aplique las políticas públicas y que con eso vamos a vivir en un paraíso. Creo que no funciona de esa manera. Entonces, desde ese lugar, agradecerles por el tiempo de venir, por difundir. Sala de espera y la Condado Radio en lo que ustedes necesiten está. Por lo tanto, bueno, eso. Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente a todos los compañeros que están acá poniéndole el cuerpo también. Es un espacio, la verdad, muy hermoso, no lo conocía. Así que, bueno, felicitaciones por eso y seguramente vamos a estar visitándolos nuevamente. Bueno, yo también me sumo al saludo de Meli y principalmente al agradecimiento, porque para nosotros es muy importante que estos temas se empiecen a discutir, que los medios también se empiecen a hacer eco y que se pongan a ser parte también de esto, pero no con el sentido de que vamos a estigmatizar o que vamos a demonizar a que consumen, sino que también para nosotros es muy importante esto que decías, David, de poder sensibilizar a la sociedad para que verdaderamente empecemos a entender que los consumos problemáticos son un problema de la sociedad en su conjunto. Nadie consume verdaderamente porque quiere, es que esto también es parte del debate, sino que hay personas que realmente consumen de manera problemática porque algo les pasa. Y concientizar a la sociedad sobre esto hace el cuidado de la salud mental. Y en eso todos tenemos que aportar y poner un poquito de nuestra parte y de nuestros esfuerzos para lograrlo. Así que a ustedes el agradecimiento enorme por el espacio y ojalá que pronto nos encontremos también en estas actividades. Bueno, igual antes de irse creo que estaría bueno repasar cómo nos contactamos con ustedes, cómo los encontramos, dónde los encontramos. Bueno, nosotros estamos actualmente funcionando en la Unión Vecinal Larman, esto es Rawson, 12 de octubre Independencia, ahí cerquita del Emicar. Estamos todos los días, pero hacemos un trabajo un poco más ruidoso los días sábados, ahí como que abrimos un poco más el espacio. Y también estamos funcionando en el departamento Posito, en la calle de Alfonso 13, entre 13 y 14, en el barrio popular de Alfonso 13, ahí con un espacio también educativo, para las adolescencias y para las infancias también. Dejarme mencionar también que Casa Pueblo, por ejemplo, funciona en Villa del Carril, en Capital, ahí en la calle Sebastián Elcano y Agustín Gómez. Déjame mencionar también que nuestros compañeros de Ni un pibe menos por la droga funcionan en un local céntrico, en pleno céntrico, en Santiago del Estero y esquina San Luis, y que los compañeros también de Vientos por Libertad funcionan en Rawson, en la Unión Vecinal del barrio Franklin, si no me equivoco, sí. Y también muy cerquita del Complejo Universitario de Islas Malvinas, también ahí en Rivadavia. No recuerdo bien la dirección, pero están ahí muy cerquita, que son en los distintos barrios donde hoy tenemos espacios de atención de cada una de estas organizaciones. Bueno, muchas gracias de nuevo. La verdad es muy interesante el trabajo que vienen haciendo por ahí para desestigmatizar los consumos, digamos, de las personas.
Es importante, para cerrar, nos quedamos sin tiempo, seguramente más cercano al cierre de la campaña invitaremos a los chicos a que vengan a hablar también cómo desempeñan esa campaña y qué necesitan y cómo van. Pero un mensaje a la audiencia: el consumo puede estar cerca tuyo y es importante que estés atento a lo que te pasa a vos, a lo que le pasa a alguien que tenés al lado. Las organizaciones sociales, estas actividades que organizan en cada una de las casas de atención y acompañamiento comunitario son gratuitas. La atención terapéutica es gratuita. No estás solo, no estás sola desde ningún lugar, no solo desde lo terapéutico. Tenés grupos de personas que van a estar ahí para vos y que en ningún momento te van a pedir un peso, en ningún momento van a poner un obstáculo, todo lo contrario, para que ese camino sea mucho más llano. Y además de las organizaciones sociales, está el sistema público. No es que no está, podés acercarte al Centro de Día San Benito, que está en Trinidad. Tenés lugares donde acercarte. Los hospitales públicos deben atenderte. Si estás en una situación extrema o de emergencia, deben atenderte. Pero más allá de eso, lo importante es que puedas atravesar esos procesos del consumo desde un lugar donde te sientas cómodo, cómoda, y esos lugares realmente en la práctica son las casas de atención y acompañamiento comunitario. Por lo tanto, acércate. Casa Pueblo, Red Puentes, Vientos de Libertad, Ni un pibe menos por la droga, cualquiera de esas organizaciones que tienen trabajo en el territorio, pero además si te los cruzás en cualquier lugar, son personas que lo primero que van a hacer es extenderte una mano y ayudarte. Por lo tanto, hay que empezar a vencer algunos mitos que la sociedad nos impone todo el tiempo y que esta sociedad de consumo te incita a llevar adelante, y que cuando se convierte en un consumo problemático, esta sociedad misma de consumo que te incitó a todo eso te deja solo. Bueno, los lugares comunitarios son los lugares donde nunca te van a dejar solo ni sola. Por lo tanto, hay que ser parte, hay que dar una mano, hay que estar y hay que escuchar. Esto que decía Pablo es importantísimo. Las primeras escuchas en la práctica de la vida es lo más importante que le puedes dar a una persona. Ya volvemos en un ratito con Sala de Espera. Agradecerle a los chicos nuevamente. Muchas gracias. Cuando yo era un ser despreciable que nadie me quería, digamos, el único que me abrazó fue Santiago Abascal. Por lo tanto, era un imperativo moral participar del evento, porque además es un amigo. Pero no se hagan problema, ese es zurdo también, así que no me interesa ese negocio. ¡Amigo, digo! Muchas gracias. ¿Qué haces, Santiago, querido? No, fui solamente... Traté de ser justo. Bueno. Espero que me haya salido bien. Te salió muy bien, y yo lo he agradecido muchísimo. Me dicen, pero usted ahora es un jefe de Estado. ¿Cómo va a estar haciendo estos comentarios? ¿Cómo va a hablar así de sus adversarios políticos? ¿Cómo va a hablar así de otros mandatarios internacionales? Yo les digo que la batalla cultural no es algo que uno toma o abandona según conveniencia, sino que es un compromiso inalienable. Estamos ante un caso único en la historia de las relaciones internacionales y de las relaciones diplomáticas entre países. No existen precedentes de un jefe de Estado que acuda a la capital de otro país para insultar a sus instituciones y para hacer una injerencia flagrante y a los ojos de todo el mundo en los asuntos internos. Pero las élites globales no se dan cuenta de lo destructivo que puede llegar a ser implementar las ideas del socialismo, porque lo tienen demasiado lejos, no saben qué tipo de sociedad y país puede producir y qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, aún cuando tenga la mujer corrupta, digamos, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo. Manuel, con respecto a lo que acaba de suceder en España, lo que dijo el presidente Milei, la respuesta del gobierno, el retiro de la embajadora española de España en la Argentina, el presidente
puede llegar a pedir disculpas por lo que pasó? No, el presidente no va a pedir disculpas por lo que pasó porque no tiene de qué disculparse. De hecho, no lo nombró ni a Pedro Sánchez, ni nombró en el discurso que generó hoy tanto revuelo, no nombró absolutamente a nadie del gobierno español. Bueno, hizo mención a Begoña Gómez, creo que es, ¿no? No hizo mención a Begoña Gómez. No hizo mención. Tomaron el caso como propio y efectivamente relacionaron lo que estaba diciendo el presidente Milei con efectivamente lo que ocurrió con la esposa de Sánchez. Nos metemos en los mares abiertos de la política internacional. La Chacrita. ¿Qué pasa en el mundo? Diferentes enfoques, reflexiones y mucha, pero mucha rosca. Bueno, vuelve la chacrita, vuelve la rosca política alrededor de las cuestiones internacionales. Se vuelve a sentar en las sillas de la Condado. Vale, Valeria, ¿cómo le va? Buenas noches. Acá con frío, intentando cumplir con todas las responsabilidades. Y bueno, trayendo otra rosquita acá a la chacrita para poder, saber qué pasa en el mundo, con algunos tintes de nuestro país, pero bueno, ahora más enfocado en España y las derechas del mundo que se han juntado a charlar. Claro, y bueno, no sé si es lamentablemente la palabra, nuestro presidente es protagonista dentro de esas derechas del mundo, ¿no? Y de hecho es bastante representativo de las derechas del mundo, o reconocido en realidad, no sé si es representativo hasta el final, pero reconocido como un fenómeno dentro de las derechas. Sí, me dio la sensación de que un toque se le rían, porque viste que no se baja de ser un stand-upero que está rindiendo una materia de economía el chabón, viste, como que está siempre en ese mood y bueno, la gente le muestra como unos aplausos, unas cosas, pero para mí, bueno, ahí ya entramos ahí. Sí, bueno, esta cuestión, esto es lo hermoso que tiene el español, ¿no? Que puedes decir fenómeno en el sentido de qué fenómeno que sos, qué crack. Claro. Y también puedes decir de fenómeno de freak, ¿no? De friki. Sí, cosas raras. Ahí hay un poco. Ahí hay un poco para charlar. Sí, Milei tiene mucho de eso. Pero, bueno, no solo Milei está en ese camino, sino que, bueno, justamente en España el fin de semana pasado se convoca, lo organiza el Vox, que es el partido de ultraderecha español, que bueno, arman como una cumbre en donde se van reuniendo las distintas derechas, ultraderechas del mundo y se encuentran para rosquear, ¿no? En cuanto, y que tienen hoy por hoy varios de esas personas que se juntan tienen un rol importante en la coyuntura geopolítica. Entonces no son bebés de pecho los que estaban ahí, se puede decir, y con ideas bastante fuertes, ¿no? En ese sentido, bueno, además de ser una juntada de estos muchachos y muchachas de la derecha como para mostrarse y hacer y meter esos discursos, los chabones también se juntaron en esto de mostrar apoyo a las elecciones parlamentarias que se van del Parlamento Europeo, que se van a celebrar el 6 y el 9 de junio. En donde, bueno, los dirigentes, aparte de expresarse en contra del socialismo en el que viven en sus países, también, bueno, expresaron su apoyo al Vox y en esto de relamerse un poco las derrotas electorales que han venido teniendo en estos últimos tiempos. En ese sentido, también hay como distintas derechas, ¿no?, que se van expresando. Ahí hay como unos audios que he juntado para que podamos por lo menos escuchar un poco la diversidad dentro de las derechas. Bueno, según el Vox, la convocatoria popular que tuvo de personas y demás ahí adentro en cuanto a apoyo a la cumbre y a los distintos representantes fue de 10.800 personas, pero en las calles de Madrid hubo movilizaciones en cuanto al rechazo de la cumbre, bajo la consigna de no al fascismo. Todos sectores estudiantiles, de izquierdas y demás. Entre los dirigentes que estaban, bueno, nuestro presidente Javier Milei,
la líder del reagrupamiento nacional en Francia, Marine Le Pen, el ex primer ministro polaco Mateusz Morawiecki y el líder conservador republicano chileno José Antonio Kast, el ministro de Asuntos de la Diáspora de Israel, Amichai Chikli, y el titular del partido del partido Chega de Portugal, André Ventura, y bueno, entre otras joyitas ahí que, bueno, son unas amistades peligrosas las que se convocan ahí, en donde, bueno, más allá de las diferencias internas, como decía recién, lo que sí tienen en dominadores comunes que expresaron en el Viva 24 fue el odio, la violencia, la discriminación, la xenofobia y sí. Pero por sobre todo creo que la justificación de la violencia, la xenofobia, no solo la violencia en sí, porque es algo que uno ve diariamente, pero es como que hubo una reunión para como golpearse el lomo y decir, o sea, que los demás se golpean el lomo mientras ellos se golpean el pecho, diciendo esta violencia es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer. Totalmente, y además que todos tienen un sujeto para demonizar. Claro, en el caso de los europeos son los inmigrantes. En el caso de la Argentina, bueno, sabemos quiénes son, ¿no? Que no dijo nada, Milei. De hecho, los audios que tengo en relación a algunas cuestiones ahí en ese sentido, los he nombrado como y no dijo nada. Claro, sí. Pero sabemos que también hay como un enemigo social que plantea nuestro gobierno, pero bueno, estas cuestiones típicas de este espectro político son esas cuestiones que los unen, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahí hay como unos audios con expresiones, sobre todo audios del presidente del Vox, Santiago Abascal, en donde, bueno, expresa cuestiones bastante lamentables, como en donde habla de que Israel está atravesando el terrorismo más satánico que se ha visto en todos estos tiempos. Bueno, estas expresiones que decimos recién de bastante odio, y bueno, audios también en donde Milei no deja de ser un estandapero y te tira datos del hambre y de la economía que no dicen nada y que realmente el chabón dice lo mismo en todos lados. Por ahí, viste, va como tomando algunas cuestiones pero no sé, yo como que en cuanto a los demás, en lo que expresaban en relación a las cuestiones políticas que atraviesan en su país y demás, como que están más de un lado de opositor, y Milei estaba como en un lugar de opositor y como que nadie le decía, che amigo, pero... Sos oficialismo. Sos vos el presidente. Sí. Y de hecho hay audios ahí en donde habla del hambre que no se entiende si se está refiriendo a la actualidad, a cuestiones anteriores. Yo creo que por los datos que tira o por lo que dice se está refiriendo a la actualidad, ¿no? Porque es dudoso lo que y también estuvo marcado por lo que decías recién vos, el claro protagonismo de Milei ahí en el show montándose, que entró con Panic Show haciendo esa cuestión en donde se levantaban, lo aplaudían y demás, pero yo veía como muchos rostros, viste, cuando empiezan a enfocar las caras de los principales dirigentes que estaban ahí, y era como una cara más de burla que de respeto. Y hay una cuestión también que creo que no podemos como obviar, que es que la derecha y la ultraderecha, si uno tiene que pensar cuál es como la característica más sobresaliente de la derecha, es que son conservadores. Y Milei, en su pensamiento es conservador, pero cómo actúa no lo es. No lo es. Y para la derecha, eso es una falta de respeto. No ser conservador en cuanto a cómo presentarte, en cuanto a cómo hablar, porque se puede ser violento, se puede ser discriminador. Son las internas fuertes que tienen las derechas del mundo, porque bueno, como en varios pensamientos políticos hay distintas corrientes, lineamientos y cuestiones, y las derechas no es que hay una derecha, y todas, a pesar de que tienen esas similitudes muy profundas en cuanto a lo que piensan y a lo que hacen, después hay diferencias. Hay cuestiones marcadas en ese sentido del conservadurismo y de esta gente. Pero bueno, lo que sí fue muy aplaudido y aclamado que dijo Milei fue lo que tiró sobre la esposa del presidente Pedro Sánchez de España, se metió en un bardo que hubo
hace muy poco, en donde la justicia madrileña inicia una investigación por tráfico de influencias. Y el chabón lo que dice, bueno, voy a parar para pensar qué pasa con esto, si tengo si me da para seguir siendo presidente. Y bueno, nada, como que abre su corazón en Twitter Pedro Sánchez y dice, bueno, voy a parar no sé qué, y Milei le tira una como, le acusan la mujer de corrupta y se toma 5 días para pensarlo, y bueno, como que ahí todos lo ovacionaron. Bueno, pero es que viene como en ese show creo que de las payasadas, porque realmente dentro de por ejemplo, no sé, otra de las expresiones que hubo también fue fue mucho apoyo a Donald Trump en relación a las posiciones patrióticas que tiene respecto a Estados Unidos y el globalismo y cuestiones, viste, como más discutidas, más como una postura más marcada, viste, en relación a que, bueno, no pertenecen a los globalistas, que son patriotas, que no entregan la soberanía, como discursos que tienen otro sentido. Y bueno, ¿por qué te traigo así de la nada a esto? Porque me parece que marca las diferencias en relación a las expresiones de derecha que hay en esos lugares en donde, si bien se juntan para foguearse, también se muestran y hay sus internas en cuanto a qué piensan y cómo hacen quienes ya están en distintos lugares del poder, que cada vez van siendo más, y que hay una diferencia en relación a las derechas neopatriotas que hablan de sus territorios y demás. De hecho, André Ventura, que es el chabón de Portugal, habla de que sí, de que la derecha sí ama su país, de que la derecha sí quiere que su país siga creciendo para que vivan la gente ahí, se desarrolle ahí, no tengan que... Nada, tienen como unas cuestiones de amor a su territorio que no es posible afirmar lo mismo de Milei y los libertarios, que no tienen un anclaje concreto en las tradiciones políticas ultranacionalistas. La más parecida a eso, y que son las diferencias que se marcan, es Villarruel y Milei, que creo que la interna que tienen ellos es cómo se piensan como derechas, sería, seguro, ¿no? Seguro. Bueno, inclusive esto, Donald Trump, con toda esa extravagancia y toda la cuestión, fue el presidente más diplomático de los últimos 20 años de Estados Unidos. Digo, en esa cuestión de desde dónde se paran las derechas para actuar, no siempre por ser un personaje de la farándula, como lo fue Donald Trump en su momento y como lo es Javier Milei ahora, no significa directamente que tengas que romper relaciones con todo el mundo, que porque no creas en el Estado tengas que destruir todo, porque no creas... Y después que sabemos que hay un condimento fascista en toda la derecha que habla de que el Estado lo es todo, no que el Estado no es nada. Bueno, y son las grandes diferencias que hay, ¿no? En cuanto a lo que plantea Milei, en donde el problema principal no lo es la globalización como lo plantean todos estos otros, sino que es el Estado que interviene en regular en el mercado y demás. Y bueno, nada, mientras unos hablan de nacionalismo, patriotismo y demás, acá Milei o de que la globalización le abre la puerta a burócratas que nadie elige y que no rinden cuentas y demás, Milei acá te pone el RIGI en las condiciones en las que quiso hacerlo pasar, ¿me entendés? Entonces, bueno, hay como muchas diferencias en cuanto a eso, que no es una sola derecha la que se expresa ahí, que bueno, tienen sus internas, pero que claramente este es un encuentro que va teniendo una característica en donde hay que prestarle atención, porque son ahora las derechas que en un momento se juntaban a rosquear, son ahora presidentes, candidatos con apoyos que tienen apoyos popular para ser primer ministros, como el de Portugal y demás, que están ahora en otro arco político de las situaciones del mundo. Y bueno, y en cuanto a las similitudes, y bueno, que hablan, que viven todos viven en el comunismo, amigo. Claro. Todos viven... Sí.
y que sufren los flagelos del socialismo. Claro, todo es increíble. Ahí también hay como unos audios en donde realmente vivimos, en la Argentina vivimos en el socialismo, en Portugal viven en el socialismo, en España viven en el socialismo, y bueno, y es la similitud de que es un demonio y de que ellos son los salvadores. Y lo que sí también, otras similitudes en cuanto a lo discursivo, es que los chabones se plantean como que son los únicos que estuvieron dispuestos a hacer lo que hay que hacer para realmente resolver de fondo los problemas de la gente. Ahí ha nombrado varias veces, ha prometido varias veces esos audios. Si le parece, escuchemos un poco de eso. Sí. Pero qué barbaridad. Pero no son solo los comunistas depravados. Es que el otro día el Ayuntamiento de Almería del Partido Popular, en colaboración con el Ministerio de Interior de Pedro Sánchez, puso un cartel por las calles de Almería con la foto de un niño diciendo: si dice que no, es agresión. Y debajo ponía: el 70% de las agresiones se producen en el ámbito familiar o en el ámbito de confianza. O sea, que si dice que sí, no es agresión. Pero qué tipo de depravación asquerosa. Pero cómo se puede dejar a nuestros hijos con esa chusma, con esa gentuza que quiere robar la inocencia de los más pequeños. Socialdemócratas y socialistas son lo mismo. Creo que hay una expresión española que es de tal palo, tal astilla. Creo que es así. Y es verdad. Estamos creando pueblos y países amordazados en censura con las marcas del socialismo. Nosotros, en España y Portugal, estamos luchando contra las últimas restias de socialismo y comunismo que han minado la Unión Europea y que han minado Europa. Qué difícil. Después la chicana de que socialdemócratas y socialistas se dicen que no van a gobernar nunca y que terminan gobernando juntos. Bueno, hay varias similitudes en lo discursivo. Y después también otras de las similitudes que tienen estos muchachos es en cómo llegan al poder. Es asombroso el caminito que han construido todos, en donde es muy similar, ¿no? Reagrupar el odio, aprovecharse de las situaciones, proponer salidas mágicas y bueno, sobre todo estas cuestiones de no me sale la palabra, no encuentro la palabra, pero sería como, sí, reagrupar, no es reagrupar, es... ¿El qué? El odio. Sería como juntar, ¿no? Sí, en realidad yo creo que dirigen el odio a donde, o sea, redirigen el odio donde a ellos les sirve más. Y después creo que sí también estamos frente a varios sistemas políticos que claramente han demostrado haber fracasado en muchos aspectos de la sociedad. Eso levanta a la derecha. Pero es muy loco porque hasta el final uno mira más finito y es la derecha levantando a la derecha, porque en realidad es una derecha más centro que termina fracasando y la respuesta es ser más de derecha. Más de derecha, sí, totalmente. Entonces, así en España, en Portugal y acá también con Cambiemos, lo mismo. Bueno, cuando ganó la era izquierda, capitalizar. Claro, capitalizar el odio. El odio, ahí estaba. Sí. Digo, cuando te hablan de, por ejemplo, cuando gana el socialismo o la izquierda en Chile, también, digo, te hablaban del populismo como si ese populismo viniera de la izquierda y en realidad eran todos de derecha y de centro derecha, pero Kast venía a plantear más derecha. O sea, como una derecha más grande. Más de ultraderecha. Claro. Ellos como que, al menos la derecha española, como que se separa de la otra en donde ella es ultraderecha y la del Partido Popular es derecha, nada más. Claro. ¿Viste? Y bueno, y también eso, ya van cambiando las lógicas en los nombres también en cuanto a la palabra popular, en donde algunos sectores de derecha se animan a usar la palabra popular y bueno, nada, esas son las joyas del Europa Viva 24.
Bien. Eso acá en la Argentina tuvo repercusiones la presentación de Milei en ese... ¿Cómo sería? En esa cumbre. Sí, es una cumbre. Sí, es una cumbre. Sí, lo denominan más cumbre que evento, aunque ellos dicen que es un encuentro. Pero es una cumbre. Una cumbre. Bien. En esta cumbre de ultraderecha, la participación de Milei le trajo ciertas consecuencias a la Argentina. Sí, con esto de que hizo una expresión en relación a la situación en que se vio muy afectado el presidente de España, donde se iba todos unos días, estaba todo re mal. Ajá. Y el chabón, bueno, viene y tira esa, y entonces el ministro de Asuntos de Exterior, José Manuel Álvarez, anunció que el embajador en Buenos Aires, en caso de que Milei no coso, la retiraban. De que no pidiera disculpas, lo Bien. Que no está pasando y se están yendo. Claro, estaría como agarrar las cosas que nos vamos. Estaría en esa la relación diplomática con España, todo mal. Escuchemos a ver qué decía Milei al respecto. Ideas del socialismo, porque lo tienen demasiado lejos, no saben qué tipo de sociedad y país puede producir y qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, aún cuando tenga la mujer corrupta, digamos, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo. Yo creo que lo que más los ofendió a los españoles fue que toda la derecha se levantó embravecida. Sí, yo creo que en esa Milei también habló de lo que le dicen que no tiene que hacer él como mandatario y que él dice que su convicción está en la batalla cultural y que hay que darla, que no se puede hacer el dolo con la batalla cultural. De hecho, Pedro, el presidente del Vox, cuando abre la cumbre y después cuando finaliza, le agradece a Milei por eso, por seguir dando la batalla cultural, y es uno de casi los únicos que menciona esto de la batalla cultural. No lo mencionan los demás. Sí, yo insisto en algo que me parece sumamente importante, que es que Evo Morales en su momento, en una cumbre organizada por las Naciones Unidas, le dijo a España que para tener relaciones diplomáticas con España, ellos primero tenían que devolver lo que se habían robado del continente durante 400 años. Ni en ese momento España retiró una embajada de un país latinoamericano. Digo, para que tengamos en cuenta la gravedad del hecho en concreto, que no importa lo que dijeron, no importa si es un problema de egos de los presidentes, no importa si aquel es socialista y este... La relación diplomática que termina es el pato, es el problema que... En concreto, en la Guerra Fría, ni Rusia sacó su embajada de Estados Unidos, ni Estados Unidos sacó su embajada de Rusia. O sea, en ese momento donde el socialismo se tocaba, se podía abrazar, se podía ver. Era un golpe, claro, no como ahora que están en el imaginario de estos muchachos que sí, todos viven en el socialismo, todos padecen las políticas. Bueno, pero sí, lo ofendió mucho a Pedro Sánchez a tal punto de que la relación diplomática está toda mal. Claro. Y encima Dorni lo agranda el problema diciendo que en realidad Pedro Sánchez se sintió manoseado, pero que Milei nunca habló del tema en concreto, sino que puso un ejemplo así al azar. Qué señor del mal, boludo. Pero bueno, es lo que tenemos, y es lo que tenemos en materia internacional también. Otra cosa que me pareció muy fuerte de ahí de la rosca mientras hablaban, y es que hay un par de chabones que han tomado las expresiones sexuales de Milei. De Jao. Por favor, te juro que fue como, no, porque están encamados y no sé qué. Y fue como, no, qué fuerte, chicos, ¿en serio van a agregarle condimentos de este loco a la atrocidad que encima está diciendo? Bueno, eso es lo que tenemos por export de la Argentina. Bueno, vale, me parece que está bueno que tengamos este espacio en donde reflexionemos también qué está pasando en el mundo, y que un poco en nuestro primer mandatario también se ve cuál es la imagen que tiene Argentina en el mundo, que no es la imagen que nos quieren vender acá en la Argentina de que
van a llover inversiones y que los empresarios quieren venir acá y que en realidad es Milei que no les atiende el teléfono, pero hay muchísimos empresarios que quieren venir, cuando la realidad en concreto es que ni siquiera los aliados, entre comillas, se toman muy en serio a la Argentina, sería. Sí, son los rostros que figuraban ahí en el Europa Viva 24. Pero bueno, te esperamos en una próxima chacrita, a ver si le metemos más periodicidad a esa columna, pero bueno, me parece importante poner estos debates sobre la mesa, rosquear un toque y nada, por ahí salir de lo más de la casa y poder salir a mirar un poquito para afuera qué hay y qué está pasando. Muchas veces seguramente cuando asomás la trucha te meten un cachetón y tenés que volver a la casa. Adentrar rápidamente, pero... Sí. Pero me parece... Sobre todo si vas a España. Sobre todo si querés cruzar el charco, está complicado. No sería momento para irte. Para irte a vivir a España. No estaría siendo momento. Porque además, si bien pasa esta cumbre en España y toda la cuestión, el populismo, este centro derecha, como lo quieran ver, hoy es... lo popular en España y hoy es el partido que más votos arrastra. Entonces, que haya insultado a Pedro Sánchez, insultó al 56% que dice representar acá en la Argentina Milei, bueno, es el 56% que en lo simbólico, ¿no? Que representa a Pedro Sánchez en España y le putea hasta a la mujer. Digo, es lo mismo que con el furcito este de Julián Aguada y sus talleres clandestinos en su momento, ¿no? Esas cosas que tiene esto de la centroderecha, vio que no son gente de bien, pero que tienen no deja de ser un panelista de intrusos, Milei, hasta en las cumbres internacionales, loco. No podía decir otra cosa con más seriedad, chabón, no. Pero bueno. Seguiremos viviendo en el socialismo hasta que Milei nos salve de este horror de los demonios comunistas. Sí. يا ربنا انصر مجاهدينا في سبيلك يا ربنا انصر مجاهدينا في سبيلك واجعل رمياتنا إلى عدونا صائبة واجعل رميات عدونا Los vaqueros de la casa Rothschild estarían acumulando oro y ampliando su influencia en China, según un informe. El objetivo sería hacerse con el control de ese recurso a nivel mundial, mediante un entramado de sociedades. Así se estarían preparando para un colapso financiero en Occidente. Para analizar estos movimientos opuestos de la economía mundial tenemos con nosotros en nuestro estudio. Hoy no te vi en la radio. Hoy no te vi en la televisión. Puede ser que en estos tiempos se me pase por alto, pero no se pasa en mi canción. Porque así estamos y no nos manejamos. Vamos por un camino lento hacia abajo. Creyendo en su discurso no tenés más opción que ver las marionetas hacer la revolución. Y no te diste cuenta cómo hablan en la tele, cómo escriben en su prensa y lo pensaste de vuelta. Toda la hipocresía les aplaude la fiesta. Hoy no te oí en la radio, hoy no te vi en la televisión. Puede ser que en estos tiempos se me pase por alto, pero no se pasa en mi canción. Por la justicia, por la cultura. El capital foráneo, el imperialismo. Estamos hartos de ser siempre los mismos, que pagamos rotos platos. Digo que me indigno cada vez, cada tanto. Se meten a tu casa por estar bien plantado.
pasa en mi canción. Hay muchísimas otras, entre eso organizaciones como Club Bilderberg, Consejo de Relaciones Exteriores, Comisión Militar. Los banqueros de la Casa Roja estarían acumulando oro y ampliando su influencia en China según Unidos. El objetivo sería hacerse con el control de este recurso a nivel mundial. Mediante un entramado de sociedades así se estarían preparando para un colapso financiero que canalice los movimientos conjuntos de la economía mundial. Nosotros no se trata del control tanto de los pueblos, sino el control financiero del mundo, porque a través del dinero tú controlas todo lo demás.